una revisión del panorama general de la situación de violencia que se estaba generando en el contexto del confinamiento, y hoy nos toca entrar a la sesión 2, que tiene dos intenciones muy claras. La primera es darles a conocer a ustedes, como titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres de Oaxaca, algunas herramientas teóricas, pero también muy prácticas para fortalecer la respuesta que ustedes dan a los casos de violencia contra las mujeres por el confinamiento. Y esto tiene una intención. El segundo propósito de esta segunda sesión es justo que se mejoren los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres que están sufriendo violencia en el contexto del confinamiento. Bien, entramos en materia. Mi primer propuesta que planteo es que hay que identificar los factores de riesgo y de vulnerabilidad de la violencia machista contra las mujeres en nuestros municipios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo les hago un puntero de temas que habría que considerar para identificar esos factores de riesgo y vulnerabilidad. El primero tiene que ver con identificar cómo el incremento de la violencia social en nuestros municipios, en muchos de estos espacios, esa delincuencia vinculada a grupos de la delincuencia organizada, es importante que identifiquemos cómo esos comportamientos de violencia social están teniendo un impacto en las mujeres, porque hay también un efecto diferenciado de la violencia hacia ellas. Un segundo elemento es identificar cómo en nuestros municipios la presencia de las drogas o del alcohol está generando mayores detonantes de violencia, está propiciando que haya más casos de violencia. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con las 18 titulares de los Institutos de las Mujeres de Sinaloa, y encabezados por la doctora Araceli Tirado Galvez, la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, y hablamos mucho de este tema, de cómo en algunas entidades federativas el tema de la ley seca que se ha impulsado ha sido un detonante muy grave de la violencia contra las mujeres, o en algunos casos el tema de las drogas, el síndrome de abstinencia, está generando problemas muy serios de violencia contra las mujeres en el hogar. Entonces ya tenemos dos elementos aquí identificados. Uno que tiene que ver en el contexto de la violencia social que se vive en nuestros municipios. El segundo, un tema de alcohol y drogas. Un tercer elemento tiene que ver con el uso de las armas de fuego y otros objetos. Pablo, perdón que te interrumpa. Si sí, estás presentando algo, no se ve nada en la pantalla, solo vemos tu foto, entonces no sé si estás presentando. Sí, se supone que sí estoy presentando unas diapositivas. No las estamos viendo, por eso asumí que tú suponías que las estamos viendo, pero no. Entonces, no sé si como que te sales del modo de compartir pantalla y pudieras otra vez compartir, claro, para ver si esta vez se puede. Gracias, perdóname la interrupción. No, al contrario, secretaria, ofrezco una disculpa. Se supone que yo debo de estar pasándoles la presentación. Denme un segundo, estoy intentando resolver. ¿No se ve? No. ¿Te la mandó? Si no, tal vez se la puedes mandar a la compañera Fátima para que ella la intente subir desde su computadora. Claro, ahora mismo se la envío. Bueno, voy a ir retomando, secretaria, si me permites, y termino esta presentación rápido, y en lo que doy tiempo para poder enviarla y que se pueda proyectar, si me lo permite. Hola, nada más rapidísimo, interrumpo, no se preocupe, ya puede hacer la presentación de su pantalla. Si gusta checarlo de nuevo, podemos intentar con la presentación, por favor. Ya me dejó abrir. Okay. ¿Ahí se alcanza a ver algo? No estaba habilitada mi pantalla, ¿verdad? No, yo creo que todavía no se alcanza a ver, Cristian.
Una disculpa, ya saben que estos temas de la tecnología novedosa nos están traicionando el día de hoy. Sí, tiene habilitado todo, entonces si gusta mandármelo o mandárselo a Fátima no hay ningún problema, aquí lo ponemos. Bien, Pero ya está habilitado, técnicamente, si te sales, digamos, de tu modo de compartir pantalla y lo vuelves a iniciar, tal vez ya ahorita ya sale. Perfecto, no, sigo sin poderlo compartir. No, ya se está pudiendo, ya estamos viendo tu pantalla, Pau. Ya, ok, ya, va. Entonces... Ahora ya nada más pon la presentación, listo, ya estamos viendo tu presentación. Perdónenme, discúlpenme. Bien, estábamos entonces compartiendo con ustedes algunas cuestiones que nos parecía importantes de considerar sobre este tema que es muy relevante. Perdón, Pablo, algo hiciste y se borró. Ya no la estamos volviendo a ver. ¿Ahí no se ve? No. Cada vez que hay que compartir pantalla hay que como salir y volver a compartir. Ya estamos iniciando, sí, ahora sí ya vemos. Perdónenme, está. Les decía, rápido, hacer un recuento, el incremento de la violencia social hay que identificarlo como un factor de riesgo y de vulnerabilidad en nuestros municipios. El segundo elemento, la presencia de drogas y de alcohol, esto es algo muy importante. En muchos espacios la ley seca, que se hizo con una intención justo de bajar los niveles de violencia, pues está generando un problema muy serio de violencia en el espacio doméstico, en el espacio comunitario, y hay que identificar este elemento. El uso de las armas de fuego es otro factor también importante, o el alcance que tienen los generadores de violencia con los objetos punzocortantes que pueden ser usados para lastimar a las mujeres. Y uno de los elementos que ahora ha sido clave para identificar cómo se ha agravado la violencia en el proceso del confinamiento es este tema de las mini viviendas en las que están confinadas muchas familias en nuestro país. Esto es algo muy serio que desde hace algunos años estudiosos de los temas de derechos humanos hemos cuestionado cómo las políticas de construcción de vivienda que hacinan en 30 metros cuadrados a las familias ya estaban generando problemas sociales muy serios, pero hoy alcanzamos a identificar con mucha mayor gravedad cómo este tema de las mini viviendas está generando detonantes muy serios de violencia contra las mujeres. Y un elemento que puede parecer insignificante, pero que es muy relevante, tiene que ver incluso con aspectos climáticos. En este tiempo en donde el calor se ha acentuado en muchos estados de la República y que las fincas, las casas, lamentablemente no tienen los sistemas de aire acondicionado, refrigeración o ventiladores para poder ventilarlos. Estos y muchos otros factores están siendo detonantes de violencia contra las mujeres, sin olvidar que detrás de la violencia contra las mujeres está la cultura patriarcal, machista y misógina, que está también el machismo, entendido como una idea de superioridad frente a las mujeres, y está también la misoginia, que hay que entenderla, la misoginia, como el odio hacia las mujeres. Todos estos elementos juntos están generando un problema muy serio de violencia contra las mujeres. Una de mis primeras recomendaciones es precisamente que se identifiquen estos factores de riesgo y vulnerabilidad en nuestros municipios. Les decía que ayer tuve la oportunidad de tener una capacitación con las instancias municipales de las mujeres de Sinaloa y me señalaban que ellas, por ejemplo, tienen muy identificados los horarios en los que se están generando los actos de violencia en contra de las mujeres. Esto les permite a ustedes tener identificado el mapa del municipio, las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad para justo generar un proceso de intervención. Lo decíamos la primera sesión, recordarán ustedes, las instancias municipales de las mujeres son la primera línea de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y es muy importante que entonces identifiquen ustedes qué sí son, pero también a veces ayuda mucho más empezar por qué no son las instancias municipales de las mujeres. Quiero decírselos
Esto porque hay una confusión a veces hacia el interior de nuestros municipios de qué son las instancias municipales de las mujeres, y a veces se les dan muchas más facultades de las que no tienen, o se espera mucho más de las instancias municipales de cosas que no pueden dar. Lo primero que les quiero decir es que recuerden, las instancias municipales de las mujeres no son policías. Es decir, si hay un acto de violencia contra las mujeres, quien tiene que responder a ese acto de agresión es la policía. Cuando llaman a 911 a hacer el señalamiento de que hay un acto de violencia, pueden y deben actuar de inmediato las policías. De tal suerte que es importante que ustedes recuerden que no son policías, que no van a ir al lugar de los hechos a sacar al generador de violencia. He recibido algunos reportes de algunos municipios, de titulares, amigas, que me dicen, oye, es que me están hablando de la policía a decir que hay un acto de violencia, o me están hablando del DIF y quieren que yo vaya a sacar al agresor, pero ¿cómo le voy a hacer? Le digo, pues en efecto, tú no puedes ir a sacar al agresor. El que tiene la primera obligación y responsabilidad de hacerlo es la policía. Tampoco ustedes son ministerios públicos, es decir, ustedes como instancias municipales de las mujeres no tienen facultades para investigar los delitos. Eso es una función que le corresponde a los ministerios públicos, y tampoco son juezas, y eso es importante que ustedes lo ubiquen. Ni son policías, ni son ministerios públicos, ni son jueces, sino que más bien ustedes tienen una labor de prevención de la violencia contra las mujeres, realizan una labor formativa en materia de derechos humanos de las mujeres, y es importante que ustedes se identifiquen como auxiliares del sistema de justicia, no sustitutos del sistema de justicia. Y eso es algo relevante para que la respuesta que hagan frente a una situación de violencia sea mucho más eficiente. Son ustedes, en conclusión, las rectoras de la política de igualdad en sus municipios. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado? Y cuando hablo de Estado me refiero al gobierno federal, estatal y municipal, y me refiero al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Hay 4 obligaciones en materia de derechos humanos que están establecidas en el artículo 1 constitucional, y es la de proteger los derechos humanos. Promover esos derechos humanos también es una obligación del Estado, respetarlos y garantizarlos. En la diapositiva ustedes alcanzan a ver estos 4 verbos que, digamos, resumen las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las acciones fundamentales que se tienen que hacer a favor de las víctimas en un caso de violencia contra las mujeres? Lo primero, compañeras, ustedes lo van a ver en su pantalla en el lado izquierdo. Ustedes tienen que creerle a la víctima de violencia que está sufriendo violencia. Ustedes no tienen que hacer un acto de investigación para desentrañar o ver si es cierto lo que les está diciendo. Ustedes actúan bajo un principio de derecho que se llama el principio de la buena fe. Es decir, llega alguien a decirles a ustedes que está sufriendo violencia, y ustedes de buena fe le creen que está siendo víctima de violencia. Y entonces el siguiente paso que tienen que dar es recibirla. Recibirla implica un recibimiento físico, pero también significa un recibimiento psicológico, y si me permiten la palabra, un recibimiento más espiritual, en el sentido de que ella se sienta en un espacio en donde está siendo escuchada. Ella, la víctima de violencia, se sienta en un espacio en donde va a ser protegida. Y el tercer elemento justo es ese, el de la protección. Ya que ustedes recibieron a la víctima de violencia, van a protegerla. Y esto es importante, la protección. Yo lo que recomiendo es que cuando tengan un acto de violencia en sus oficinas, que tengan ahí a la víctima, soliciten la intervención de la policía para que le dé este mecanismo de protección y de seguridad a la víctima que está en sus instancias, en sus oficinas, y que pueda sentirse ella segura ella y segura a ustedes quienes están prestando la situación emergente, porque estadísticamente está probado que cuando las mujeres deciden denunciar, cuando las mujeres se acercan a las instituciones, es cuando mayor riesgo corre por parte de los generadores de violencia. Y se los decía en la primera sesión, hemos tenido historias muy trágicas de
instancias municipales que han sido atacadas por los agresores, y esto ha traído consecuencias fatales, no solo para la víctima, sino también para la instancia que está atendiéndola a la persona que acudió a sus instalaciones. El cuarto elemento que debemos hacer cuando recibimos a una mujer en situación de violencia es darle la contención necesaria. Por eso es muy importante que por lo menos las instancias municipales de las mujeres tengan un área jurídica que nos apoye en todos los aspectos legales de jurídico para que pueda generarse toda la acción del municipio a favor de sus derechos. Pero también necesitamos un área psicológica para que le dé la contención a la víctima de violencia. En quinto lugar, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos actuar de manera adecuada bajo un esquema que se podría definir en dos aspectos. Siempre hay que actuar con conocimiento de causa y con conocimiento previo informado de la víctima. Todas las cuestiones que vayamos a hacer las tenemos que comentar con la víctima. Yo entiendo que en ocasiones la víctima llega en un estado de alteración emocional tal que no es capaz de tomar decisiones en ese momento. No podemos sustituir la toma de decisiones de la víctima porque justo es un tema de revictimización. Lo que yo recomiendo es explicarle a la víctima paso a paso qué es lo que vamos a hacer y que siempre esté ella en conocimiento y que esté conforme con este tema. Voy a prepararles unos documentos, secretaria, si me lo permite, unos formularios que ustedes tengan para que sean llenados por las víctimas y que ustedes puedan resguardar también la seguridad jurídica de sus equipos de trabajo para que entonces el consentimiento que les dé la víctima de actuar, de hacer, o incluso cuando la víctima decide no hacer, eso hay que dejarlo documentado justo para evitar alteraciones o posibles afectaciones jurídicas en el futuro. El sexto elemento que yo sugiero para la atención de una víctima de violencia es que ya recibieron a la víctima, ya le dieron protección, ya le dieron contención, ya están actuando, ahora es momento entonces de coordinar y de vincular a todas las instituciones del municipio, incluso del estado. Y para esto es muy importante que ustedes tengan ya formularios previamente establecidos para la canalización de las víctimas de violencia. He conocido muchos casos de titulares de instancias municipales de las mujeres que me hablan y me dicen, oye Pablo, es que en mi municipio no tengo, por ejemplo, un refugio para mujeres en situación de violencia, me la voy a llevar a mi casa. Y yo le digo, tengan mucho cuidado con esos esquemas de intervención, porque lo que hacen es no solo poner en riesgo a la víctima, sino también a ustedes. Lo que hay que buscar es de toda la estructura del municipio, de qué forma se puede sacar un apoyo para darle un espacio seguro a la víctima y no tengan que hacer ese tipo de acciones. Entonces, en términos generales están ahí esos 6 puntos. Resumo, hay que creerle a la víctima, no tenemos por qué estar nosotros investigando si es cierto o no es cierto lo que nos dice. ¿Por qué? Porque la recibimos bajo el principio de la buena fe. Hay que recibirla, hay que darle este recibimiento físico, pero también lo decía, psicológico, incluso espiritual, que se sienta ella, que hay una institución que la escucha, que la entiende, que la va a proteger con todas las medidas que tenga a su alcance. Hay que pedir la presencia de la policía, hay que darle contención, hay que actuar siempre con conocimiento de causa de parte de la víctima y finalmente hay que coordinar y vincular a todas las instancias de gobierno. Para esto es importante que ustedes también, como instancia municipal de las mujeres, identifiquen factores de riesgo y vulnerabilidad, ya no solo del espacio. Recuerden que los primeros elementos de riesgo y vulnerabilidad que les compartí tenían que ver más bien con el contexto. Está ahí la diapositiva. Lo que yo les planteo es una fórmula muy sencilla que la recojo de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó en el caso Campo Algodonero, ese caso famoso del feminicidio en Ciudad Juárez, en donde la Corte le dijo al Estado mexicano, oye, tú tienes que atender 3 elementos muy importantes en una situación de violencia. Tienes que atender a la víctima, tienes que
ver también los motivos, las razones del victimario, pero también tienes que ver el contexto donde se dio esa violencia. ¿Cómo podemos identificar factores de riesgo y de vulnerabilidad de la víctima? ¿Cómo podemos identificar estos factores de riesgo y de vulnerabilidad por parte del victimario? Yo les hago esta propuesta muy sencilla. Por ejemplo, en el caso de la víctima hay que identificar su edad. La edad es un factor de riesgo y vulnerabilidad, sobre todo en algunos de nuestros municipios, donde las víctimas en ocasiones son menores de edad que ya están en una relación de pareja con alguien y que están siendo víctimas de violencia. Eso es un factor de riesgo y vulnerabilidad. Pero también podemos identificar, como lo ven en la diapositiva, si tiene o no tiene redes de apoyo familiar, social. Si no tiene, hay que identificar cómo pueden fortalecerse estas redes de apoyo por parte de la víctima. Hay que identificar si la víctima llega a nuestras instancias municipales de las mujeres con el síndrome de indefensión aprendida. Ahorita vamos a ver de qué se trata este concepto, porque es muy importante que identifiquemos en qué grado de afectación psicológica llega la víctima a nuestras instancias municipales, justo para poderles dar el apoyo que sea necesario. Y luego tendremos que identificar varios elementos de cómo se cruzan las discriminaciones en contra de las mujeres. Podemos tener que es una mujer, que es una indígena, que es una migrante. Ahí tenemos 3 condiciones de vulnerabilidad que es importante y que a eso se le llama la famosa intersección de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres. Eso en cuanto a la víctima. Hay muchos otros elementos, pero yo lo que les planteo aquí es una idea de elementos que ustedes pueden ir identificando de riesgo y de vulnerabilidad de la víctima. Respecto del victimario, es importante que identifiquemos por lo menos 4, 5 elementos que ustedes están viendo en pantalla. El primero es que el victimario tiene antecedentes de violencia. Si tiene antecedentes de violencia, es un elemento de alto riesgo y vulnerabilidad. Y esto es importante que lo identifiquemos, por ejemplo, a la hora de revisar los registros que tiene la instancia municipal de las mujeres o los registros que pudiera tener el sistema DIF municipal, que es ahí a donde llegan muchos de los casos de violencia. Por eso es importante, algo que he insistido yo mucho a las titulares: documenten su trabajo, lleven un registro de los casos que llevan, en donde esté el nombre de la persona, sus datos, que estos datos los conserven conforme a la ley de protección de datos, pero es importante que tengamos identificado si hay más antecedentes del victimario respecto de actos de violencia. Otro elemento que hay que identificar es si el victimario o el agresor es machista. Esto es a veces fácil identificarlo, es decir, el machismo lo entendemos como esa creencia de que es el hombre superior y la mujer es inferior. Y hay muchos comportamientos machistas, los léxicos, las palabras, actitudes de menosprecio a las mujeres, pero también habría que identificar si el agresor es un misógino, y la misoginia es odio a las mujeres, odio irracional hacia las mujeres, y entonces ya aquí tenemos 3 elementos. Hay antecedentes de violencia, es un macho y es un misógino, pues ahí están 3 elementos muy graves que pueden detonar violencias letales, es decir, que pueden llegar al asesinato de las mujeres, y es importante que ustedes, como instancia municipal, identifiquen estos elementos justo para poder actuar, para proteger a la víctima y contener al agresor. Y si se fijan hasta aquí, la reflexión es muy clara. Esto no lo pueden hacer ustedes solas. Requieren del apoyo necesario e indispensable de seguridad pública, de la policía, o cuando se trate de sistemas normativos internos, de quienes realicen las labores de seguridad en la comunidad. Pero a estos 3 elementos habría que agregar 3 más. Uno tiene que ver si es usuario de drogas. Si es usuario de drogas, hay un factor de riesgo altísimo, sobre todo en los momentos en los que no ha tenido acceso a las drogas y que eso lo hace reaccionar de manera violenta al agresor, y que eso se le llama el síndrome de abstinencia, que tiene muchas otras más manifestaciones, pero una de esas es que les genera mucha ansiedad, mucha violencia, y ahí es donde se puede dar un acto
con consecuencias fatales para las mujeres. Otro elemento es identificar si el agresor tiene problemas de uso de alcohol o si tiene acceso a armas de fuego. Eso es por lo menos algunos de los elementos. Respecto del contexto, ya lo vimos, analizamos algunos al inicio de esta charla. ¿Qué es el síndrome de la mujer maltratada? Esto es un elemento importante que les quiero compartir para que ustedes identifiquen en qué grado de afectación puede llegar una víctima a nuestras oficinas. Hay dos elementos importantes del síndrome de la mujer maltratada, que es uno de ellos el síndrome de indefensión aprendida y el de la pérdida de control. El síndrome de indefensión aprendida, distinguidas titulares de los institutos municipales de las mujeres, es esta idea de que ha intentado la víctima salir del contexto de violencia, que ha intentado contener las agresiones, pero se encuentra en un proceso de tan baja autoestima que termina por aceptar que la violencia es normal, que la violencia es natural y que incluso en ocasiones dice, no, pues es que esta violencia es un castigo que me merezco porque yo algo malo habré hecho. Y esto es muy importante que ustedes lo identifiquen, por eso es, insisto, importante que tengan una área de psicología para que dé la ayuda y la contención a las víctimas en este contexto, porque lo que tenemos que hacer con una víctima es un trabajo de empoderamiento. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de que se reconozca con dignidad y con derechos. Por eso no es casualidad que el primer lugar de violencia contra las mujeres sea el psicológico. Es decir, se busca a partir de la violencia psicológica, de las palabras que lastiman, de las palabras que hieren, pero que no se ven, no quedan marcas, no quedan huellas, no quedan moretes. Ese es el inicio de una larga cadena de violaciones y de violencias en contra de las mujeres. Por eso es importante que cuando tengamos a una víctima, empecemos con los trabajos de empoderamiento para que justo pueda superar y a afrontar todo lo que se venga después como parte de un procedimiento judicial o de un procedimiento legal respecto del caso. Y el tema de la pérdida del control consiste en que, pues, el hombre pues ya es violento, le tocó esa cruz, le tocó ese infierno a vivir con ese hombre que es violento, que esas agresiones le son ajenas, y pues que entonces ella no tiene posibilidad de superar ese contexto de violencia. Por eso las mujeres se tornan pasivas y en estos contextos las mujeres casi siempre requieren de terceras personas para tomar decisiones. Estos dos elementos son importantes, el síndrome de indefensión aprendida y el de la pérdida de control, para identificar en qué situación de violencia llega una mujer a nuestras oficinas. Por eso, mi primer recomendación, cuando ya ustedes intervinieron como instancia municipal de las mujeres, que además tienen una intervención limitada y acotada porque la ley no les da más facultades para hacer más, hay que exigir a la autoridad que se generen las órdenes de protección. Miren ustedes, las órdenes de protección, hay tres tipos de órdenes de protección. Las órdenes de emergencia, las preventivas y las civiles. Respecto de las órdenes de protección de emergencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para el Estado de Oaxaca están establecidas en el artículo 24 al 31 bis, que es importante que las lean, que las chequen, para que conozcan de qué estamos hablando. Las órdenes de protección es una obligación de la autoridad, implementarlas, y un derecho de la víctima a recibirlas. Así de fácil. Es una obligación de la autoridad. Y tenemos varias órdenes de protección. El artículo 27 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres de Oaxaca dice que en el artículo 27 bis, me voy a permitir leerlo textualmente, que las órdenes de protección de emergencia y preventivas pueden ser otorgadas por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con competencia en el territorio donde resida la víctima, para lo cual las víctimas podrán acudir directamente aún sin que exista un proceso judicial previo o jurisdiccional previo. ¿Qué significa esto, compañeras? Que no se necesita, ojo,
para que la agente del Ministerio Público les dé una orden de protección, no necesitan haber denunciado previamente el hecho de violencia en contra de las mujeres. Es decir, no les pueden decir, no, pues es que primero tienes que denunciar y luego vienes conmigo a pedir tu orden de protección. No, eso es violatorio de los derechos humanos de las víctimas. La autoridad lo que tiene es la responsabilidad, y en este caso lo digo con toda claridad, la autoridad ¿cuál? El agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, del municipio, que tenga competencia en su municipio, tiene la obligación de otorgar estas órdenes de protección y no les pueden condicionar para nada que tengan que haber levantado previamente una denuncia. Y para la que se den las órdenes de protección, pues se tomarán en cuenta muchos elementos. Yo quiero compartirles con ustedes estos 4 elementos. La flagrancia, es decir, ¿qué significa la flagrancia? En pocas palabras, si agarraron al agresor o al generador de violencia con las manos en la masa, es decir, en el acto de violencia, eso es la flagrancia. Pero también hay otros elementos importantes que identificar que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo o el peligro existente. Esto es muy importante y si recuerdan, lo dije hace unos minutos, es importante que ustedes identifiquen los factores de riesgo y de vulnerabilidad. Es importante que los tengan, los escriban y que a la hora que pidan a la gente del Ministerio Público una orden de protección a favor de la víctima, ustedes como instancia municipal de la mujer ya lleguen con su formulario, con su formatito lleno en decirle, oye, pues fíjate que esta víctima tiene estos factores de riesgo y de vulnerabilidad, el agresor tiene antecedentes de violencia, es alcohólico, es drogadicto, incluso hasta tiene vínculos con grupos de la delincuencia organizada o algunos otros grupos delincuenciales, y esto le representa un alto riesgo a la víctima. Y algo importante que se tiene que plantear siempre es que el objetivo de las órdenes de protección es garantizar la seguridad de la víctima. Siempre ese es el objetivo. Y darle todos los elementos que se tengan a su alcance. Las órdenes de protección de emergencia fundamentalmente tienen que ver con separar, lo ven en su pantalla, separar al agresor del domicilio y prohibirle que se acerque. Esto es muy importante y no importa si él es el dueño de la casa, no importa si él fue el que rentó la casa para vivir. A nosotros no nos importa eso. A nosotros lo que nos importa es que el Estado, el agente del Ministerio Público, pida que se saque al agresor de del espacio donde está cometiendo la violencia, separarlo del domicilio y prohibirle que se acerque, prohibirle. De hecho, en el ámbito internacional existe un instrumento que es la Convención Belém do Pará, que ahí faculta a conminar al agresor a abstenerse de generar actos de violencia en contra de las víctimas. A ese grado se llega. Se le puede conminar, decir, oye, sí, secretaria. Que me gustaría nada más comentar, interrumpirte un poquito, que hay una compañera que vale la pena, dice su comentario, ella es Celia Ramos de Ixtlán, y dice, ¿cómo puedo exigirlas? Se refiere a las órdenes de protección, o hacer que alguien intervenga para que las emitan si no hay denuncia, que ella ha insistido con el agente del Ministerio Público, pero se las ha negado supuestamente basado en el Código Penal. Y otra pregunta que te hacen es si la autoridad municipal puede emitir medidas de protección. Entonces, a ver si pudieras comentar estos 2 puntos y también que qué pueden hacer si el agresor no quiere salir del domicilio porque es propietario y él es quien ha corrido a la víctima. Gracias. Sí, muchas gracias, secretaria. Yo creo que es muy importante el que insistamos frente a la resistencia de las autoridades, la insistencia de las instancias municipales. Es decir, si allá hay resistencia, acá van a encontrar una gran insistencia y es su obligación hacerlo. O sea, yo les puse el artículo de la ley, de su ley de acceso, que obliga a la gente del Ministerio Público a dar órdenes de protección de emergencia y preventivas. Ahí dice el artículo 27, lo están viendo en su pantalla, y no pueden estar supeditadas a que exista un proceso previo, es decir, denuncia o algún otro juicio. Lo que yo recomiendo, y de hecho ha tenido muy buenos resultados en algunos otros municipios del país, es
que justo a la hora de que la instancia municipal de las mujeres canaliza el caso, lo haga por escrito, compañeros. Lo tienen que hacer por escrito y les tienen que firmar de recibido, en donde ustedes están poniendo en conocimiento de la gente del Ministerio Público un hecho de violencia que a ustedes les tocó atender como primera instancia, pero que el que debe de responder para garantizar de entrada la vida y la seguridad de esas mujeres es la policía municipal. Es la primera obligada, la primera autoridad que le llaman respondiente, es decir, la primera autoridad que tiene que responder a un llamado de emergencia. Y ustedes lo van a hacer por escrito ante la gente del Ministerio Público para que intervenga, y entonces ustedes están dejando en manos y en la responsabilidad del Ministerio Público el que se otorguen. Si no se otorgan, yo creo que hay que agotar una mesa de trabajo primero con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Sé que el fiscal es una persona muy sensible a estos temas y girará instrucciones a sus agentes del Ministerio Público para que todos los casos de órdenes de protección que ustedes pidan sean por lo menos procesados y analizados y no se los rechacen de entrada. Pero la otra, si no es suficiente el entendimiento a partir del diálogo, de hablar con el fiscal, que él gire instrucciones, porque recuerden que la Fiscalía es un ente autónomo aquí, desafortunadamente pues el gobernador no puede llegar y darle órdenes, la secretaria sé que tiene una excelente relación y trabajo coordinado con la Fiscalía, pero tampoco puede llegar a exigirle. Pero yo lo que les planteo a las víctimas sobre todo es que si las dejan en desamparo, allí están los mecanismos de protección a sus derechos, como puede ser una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no les han atendido una orden de protección, y lo que tenemos que hacer es que cumplan con su responsabilidad. El hecho de que un propietario de una finca esté generando violencia en contra de las mujeres y que es incluso el que las ha corrido con machete en mano, porque he conocido muchos casos así, que las corra con machete o con palo en mano, pues imagínense dejar en estado de indefensión y de desprotección a esas mujeres porque no quieren los agentes del Ministerio Público sacarlo del domicilio. Ahora, ¿qué se puede hacer? En el ámbito de lo municipal, la autoridad puede y debe intervenir, insisto, conminando al agresor a abstenerse de generar actos de violencia en contra de ellas. Y en el caso de los municipios que se rijan por sistemas normativos internos, incluso puede haber una medida de intervención de quien ocupe el más alto nivel de responsabilidad en el gobierno del municipio o de la comunidad para conminarle. En ese tema de la justicia comunitaria yo tengo mucha esperanza porque se pueden hacer mecanismos de intervención muy fuertes para que sea un tema de presión de la comunidad la que haga detener al agresor de la violencia en contra de las mujeres, de esas prácticas que están generándose y que no está a discusión si es el dueño o no es el dueño, y lo que tenemos que hacer es valer la ley a favor de las mujeres. Por eso es muy importante. Muchas gracias. Por nada, secretaria. Por eso es muy importante insistir en esta parte de la diapositiva que están viendo en sus pantallas. Sacar al agresor del domicilio y prohibirle que se acerque es una obligación de las autoridades y un derecho de las víctimas de violencia. Por eso yo insisto mucho en que hay que exigir que se implementen las órdenes de protección, y porque son ellos los que tienen que salir de las casas, no las mujeres víctimas de violencia. Y no nos importa si es el dueño, no nos importa si es el propietario, lo que nos importa es preservar y salvar su vida. Y fíjense por qué es importante que hagamos esto, porque si entonces optamos por sacar a la mujer víctima de violencia y llevarla a un refugio, que el refugio puede ayudar a salvar vidas, pero también hay que decirlo, no todos los municipios de Oaxaca tienen un refugio o un albergue para mujeres en situación de violencia. Entonces no tendríamos capacidad para construir 570 refugios, cuando lo más fácil, o por decir lo más sencillo, es que el Estado llegue y haga valer la ley ahí donde se está generando la violencia y sacar al generador de violencia de ese domicilio. Yo lo he cuestionado esto mucho con algunas entrevistas que he tenido con algunos medios de comunicación y se los he planteado con el siguiente ejemplo.
Si muchos estados de la República han tenido la capacidad de sancionar a gente en el contexto de las medidas sanitarias por el coronavirus, por no traer cubrebocas, fíjense ustedes, si el gobierno ha tenido capacidad de salir a la calle y sancionar a los que no traen cubrebocas, con mayor razón tendrían capacidad para ir a los domicilios a preservar vidas de mujeres. No es posible que tengamos 10.5 asesinatos de mujeres en nuestro país cada 24 horas y que entonces estemos pues todavía desestimando la gravedad de una situación de violencia en los hogares, y esto es muy importante que lo hagamos valer. En conclusión, compañeras, ya casi termino para abrir espacio a sus inquietudes. La instancia municipal de la mujer, lo vimos en la primera sesión, es la responsable de implementar, de crear, de proponer una política municipal en materia de igualdad. Y responsabilidad de todo el gobierno, repito, responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, ejecutarla, implementarla. Cierro con esta diapositiva que ya presenté hace ratito. Recuerden, compañeras titulares de las instancias municipales de las mujeres de Oaxaca y de otros estados de la República que están siguiendo esta transmisión en Facebook Live. Ustedes no son policías, no les toca a ustedes ir a sacar al generador de violencia. Hace unos días me pasaron un caso de que se dio una llamada al 911 que una mujer pedía ayuda, se la canalizaron a la instancia municipal de las mujeres y querían que a las 3 de la mañana la titular de la instancia municipal de las mujeres fuera a sacar al generador de la violencia del municipio. Perdónenme, señores policías, eso es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Ustedes tienen que hacer valer la ley. Si ustedes saben que se está cometiendo un acto de violencia en un domicilio, tienen que ir a salvaguardar la integridad de esas mujeres que están siendo víctimas de violencia. En una lógica muy parecida a la de los bomberos. Cuando hay un incendio en una casa, los bomberos no se esperan a que las personas que están adentro les llamen. Ellos, cuando ya conocen que hay un incendio, llegan, rompen cerraduras, puertas, chapas para ir a apagar el fuego y evitar un mal mayor. En los casos de violencia tendría que ser la misma lógica. Ir, atender, responder al acto de violencia que se está dando. En el chat del Facebook Live de los días pasados, una persona me decía, oye, pero ¿qué pasa si la víctima miente? Es decir, ¿qué pasa si la violencia es falsa? Y pues yo digo, pues si hay violencia no es falsa, no puede haber una violencia falsa. Lo que tiene que hacer la autoridad es toda acción de auxilio de las víctimas tiene que ser atendida. Tampoco son ministerios públicos, ustedes no van a andar investigando al delincuente ni andar tras él, porque en ocasiones hasta eso se exponen llevándoles citatorios para que acudan a reuniones a los órdenes de gobierno municipal para intentar resolver el asunto. Tampoco son juezas. Recuerden, titulares de las instancias municipales de las mujeres, ustedes tienen una dimensión preventiva de la violencia contra las mujeres. Tienen una dimensión también formativa de derechos humanos de las mujeres. Son auxiliares del sistema de justicia, no sustitutas del sistema de justicia. Y finalmente decirles que son rectoras de la política de igualdad entre mujeres y hombres. Espero que les sea de utilidad estas breves recomendaciones que son muy prácticas. Están ahí nuevamente mis datos de contacto para si tienen alguna cuestión en particular que podamos apoyarles, nos dará mucho gusto poder servirles. Muchas gracias, secretaria. Es todo en cuanto a la presentación. Perdóname, maestro. Gracias. Pues entonces vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si me permiten, vamos a darle también una preguntas. Ya dijimos algunas de las de Zoom. Entonces vamos a ver también, perdón, aquí voy a bajarle el volumen, es que estoy a 2 pistas, para ver si hay alguna pregunta también en el Facebook Live. Nos comenta Mini Brilli que es una gran herramienta para las nuevas titulares de instancias municipales de las mujeres, esta capacitación.
Ro Antonieta nos dice, urgente que haya espacios seguros en cada municipio. Ay, perdón, estoy tapando con mi teléfono. Nos dice Ro Antonieta, urgente que haya espacios seguros en cada municipio. Y lo de yo sí te creo, Pablo, esto me parece que es fundamental, este enfoque de derechos humanos. Saludos aquí a Rosy Simón, que nos está viendo. Creo que no tengo ahorita saludos desde Temisco, Morelos, Heréndira de Gante, muchas gracias, Reina Carreño. Entonces, todavía no tengo unas preguntas por el Facebook Live, si nos quieren escribir ahorita, y mientras voy a ver el chat de aquí, de la sesión de Zoom, para compartir algunas de los comentarios. Nos dice una titular que si les recomienda el maestro Pablo, ¿qué elementos debería tener un oficio que la instancia municipal hiciera a la gente del Ministerio Público para que pudiera tener la fuerza necesaria para que otorgue estas medidas? También la maestra Navidad Sánchez Cortés comenta que fuera de materia penal, también ante el Ministerio Público se pueden solicitar a la propia autoridad municipal, al propio municipio. Específicamente solicitar, por ejemplo, al presidente o presidenta municipal rondines policíacos para las casas de las víctimas, refugiarlos en caso de violencia extrema, que también pueden ser medidas a implementar por parte de los municipios. Luego, Sirenia Vargas de Santiago Tillo comenta que desafortunadamente en las comunidades que se rigen por usos y costumbres, sus autoridades prefieren medir la situación y que las parejas concilien en vez de apoyar y atender a las mujeres ante la instancia municipal de la mujer y el Ministerio Público. Esos son los comentarios hasta ahorita, si quieres, mi querido Pablo, para que comentes. Secretaria, con mucho gusto. Yo creo que ya la compañera hablaba hace ratito de todo lo que podemos hacer en el ámbito de lo municipal para proteger a las mujeres. Yo lo que voy a hacer, secretaria, si me lo permites, es hacerles un kit de oficios, es decir, un paquete de oficios, de propuestas de oficios que pueden tener con fundamentos jurídicos para solicitar la intervención, no solo de las autoridades municipales, sino también de la gente del Ministerio Público para solicitar las órdenes de protección. La ley es muy clara que puede solicitarse cualquier medio que garantice la seguridad y la vida de las mujeres. Y es muy importante que frente a un acto de violencia haya una respuesta y una reacción institucional, es decir, que se le haga caso a la víctima. Por eso yo planteo que la clave de este proceso es iniciar con un yo sí te creo. Yo sí te creo y yo te voy a proteger, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar tu vida y garantizar tu seguridad. Y lo decía en la sesión pasada, de que es muy importante que promovamos que haya una intervención de la autoridad, es decir, que haya una presencia de parte de la autoridad de ¿Sí me escuchan? Sí, aquí te escuchamos. Pues que creí que se había cortado. De que tengamos una respuesta institucional, pero que también tengamos una condena social, compañeras titulares. Esto es muy importante de la violencia contra las mujeres, porque lo que yo he visto, lamentablemente, en muchos casos es cuando se da un acto de violencia, terribles actos de violencia machista en contra de las mujeres, lo primero que hace algunas personas en nuestros municipios es señalar con el dedo flamígero a las titulares de las instancias municipales de las mujeres, incluso en muchos casos responsabilizándolas de ese caso de violencia. Y yo lo que digo, a ver, compañeras, lo que tenemos que hacer es identificar quién fue el generador de ese acto de violencia. La condena inicial tiene que ser hacia esos generadores de violencia. También tenemos que identificar que otras áreas de la instancia del municipio no actuaron de manera diligente. No podemos pedirles a las titulares de las instancias municipales de las mujeres funciones que no pueden hacer. Por eso insisto mucho en decir, no son policías, no son ministerios públicos, no son juezas. Son una instancia de articulación para que funcione todo el sistema de justicia, pero no se les puede dejar solas. Ahora, ¿qué se puede hacer en los municipios? Entiendo que no todas tienen la capacidad para construir un refugio, un albergue o una casa de medio camino para tener a las mujeres en transición ahí en estos espacios. Pero lo que sí se puede hacer es habilitar con la participación del sistema DIF algún espacio seguro donde se tengan las mujeres. Por eso insisto, lo primero que tenemos que hacer
es sacar al generador de violencia del espacio donde está dándose ese acto de violencia, justo para poder cambiar, transformar esos comportamientos violentos, porque miren, lo he visto en muchísimos casos en donde he participado. Cuando sacamos a una víctima de violencia de su hogar, es un triunfo para el agresor. Él lo interpreta como un triunfo. Nos la llevamos 3 meses al refugio. Yo lo que planteo siempre es, en este sentido, la sacamos del infierno 3 meses, la llevamos a un refugio y a los 3 meses la volvemos a llevar al infierno sin haber cambiado los comportamientos violentos del generador de violencia. Y aquí retomo un asunto que se planteó en el Facebook Live de los días pasados, en donde tenemos que generar en nuestros municipios programas de atención a los generadores de violencia. A nivel nacional ha habido resistencia de un sector del movimiento de mujeres de que con los recursos de las mujeres se trabaje con los generadores de violencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es indiscutiblemente trabajar con los hombres en general. Desde el ámbito de la prevención, tenemos que modificar esos comportamientos machistas, misóginos, que son caldo de cultivo desde chiquitos, porque celebramos el chiste al adolescente que dice una majadería a una de las muchachas en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y lejos de condenarlo, lo celebramos. Y eso es un incentivo muy perverso para que al rato, cuando ya tenga una relación o en su casa incluso esté generando actos de violencia en contra de sus hermanas, incluso a veces en contra de las propias mamás. Entonces, en términos generales, corto con el comentario diciéndoles que necesitamos crear en los espacios de los municipios programas de prevención de la violencia dirigido a los hombres, sean o no identificados con comportamientos violentos, porque la prevención nos va a ayudar a superar esta situación grave de violencia que vivimos. Gracias. Pues para ir cerrando, ya tenemos unos 5 minutos más, entonces doy lectura a algunos comentarios tanto del Facebook Live como aquí en el chat de Zoom. La maestra Nancy Fleming saluda, muchas gracias, excelente ponencia, maestro Pablo. Isaac Mendoza dice, ¿qué sucede en las pequeñas comunidades donde todos se conocen y la autoridad es más fácil que se ponga del lado del agresor más que de la víctima? Creo que el maestro Pablo ya comentó un poco en ese sentido. Carrera Erika dice, ¿qué pasa si la víctima decide no regresar a la casa donde habitaba? Si es ella quien quiere salir. Saludos desde Cárdenas, Tabasco, también nos escuchan. Linda Vázquez dice, para estas capacitaciones deben invitar también a autoridades municipales que son en su mayoría, quienes entorpecen el trabajo de las instancias municipales de las mujeres, quienes malinterpretan las funciones y el trabajo que se realizan. Sin duda, yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, ya lo discutimos también en un chat que tenemos con instancias municipales de las mujeres aquí en Oaxaca, y esa es una siguiente fase. O sea, queremos fortalecer ahorita las capacidades, las instancias municipales de las mujeres, pero desde luego también desde el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, vamos a estar haciendo capacitaciones con las autoridades. Entonces, bueno, ahora voy a empezar con algunos de los chats, de las preguntas del chat o comentarios también del Zoom. Nos comenta una directora de la instancia que en un caso el Ministerio Público no emitió órdenes de protección, pero le dijo que fuera al juzgado mixto para solicitar la separación de cónyuges. En fin, están comentando algunas cosas. Otros comentan que sí quieren ese paquete de oficios, mi querido Pablo, donde les digas ya así muy clarito, casi un machote de lo que tienen que hacer. Te agradecen por el panorama. Otras personas comentan, fiscalías son renuentes a generar las órdenes de protección. Estaría excelente que se capacitara al personal de las fiscalías. Yo creo que eso es efectivamente uno de los retos. Se está haciendo, la fiscalía está comprometida, pero ciertamente pues todavía hay camino que andar. Hay quien comenta, Masari Martínez dice, tienen que generar mecanismos que puedan sensibilizar a los ministerios públicos para ejecutar órdenes de protección de manera oportuna y eficiente, porque es demasiado tardado. Yo creo que es en el mismo sentido del comentario. De Tlacolula dicen, ojalá que pudiera hacerse esto con los presidentes municipales de todos los municipios. Ese es un comentario que también nos hicieron en el Zoom. Entonces creo que más o menos el resto de los comentarios están en el sentido, y bueno, Ro Antonieta nos dice, se tendría que cambiar toda la estructura
cultural, o sea, sí es un tema mucho más complejo, ideológico, para cambiar el sistema heteropatriarcal. Y yo en esto lo dejaría, Pablo, para que nos dieras una última gran conclusión y pudiéramos cerrar con el compromiso de que les vamos a hacer llegar, pero nos tienen que mandar sus correos electrónicos para que les podamos hacer llegar los materiales. Entonces, ya sea que estén conectadas o conectados por Zoom, o conectadas o conectados por el Facebook Live, necesito que nos pongan, por favor, su nombre, su cargo, su municipio, y el correo electrónico al que quieren que se les mande la información, y nosotras nos comprometemos a hacérselas llegar en los próximos días. Pablo, muchas gracias. Tu cierre. Secretaria, muchas gracias. Gracias, titulares de los institutos municipales de las mujeres de Oaxaca y de otras partes del país que amablemente están siguiendo esta transmisión vía Facebook Live y vía Zoom. Yo plantearía dos cuestiones que son muy importantes. La primera es que reconozcan el enorme trabajo que realizan en sus institutos. Yo lo que les pido y les suplico es documenten su trabajo, compañeras. Documenten y evidencien hacia el órgano de gobierno municipal todo el trabajo que realizan en asesorías, en capacitaciones, en trabajos de promoción y de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Que si se enfrentan a una situación de violencia, sepan que hay una serie de instituciones que están obligadas a ayudarles y a colaborar. De entrada, la Policía Municipal es la primera que tiene la obligación de actuar en cualquier caso de urgencia. Que activen los mecanismos para proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Las órdenes de protección son una herramienta extraordinaria. Yo espero que se pueda generar un espacio de acercamiento con el fiscal. Sé que es una persona sensible, que puede generar, lo que podemos proponer es generar un área especializada en la Fiscalía que atienda estas solicitudes de órdenes de protección. Se requiere agentes del Ministerio Público sensibles, con conocimiento de derechos humanos y de género. Si nos topamos con un agente del Ministerio Público insensible, va a decir que nada es tan grave ni nada amerita una orden de protección, para que justo vayamos avanzando en que estos mecanismos se pongan al servicio de las mujeres. Yo con esto lo dejaría. En breve les vamos a enviar por conducto de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca este paquetito con oficios que van a ir ya nada más para que ustedes los llenen, y la intención es facilitarles el trabajo y que ustedes puedan proteger de manera mucho más eficiente a las víctimas que se acercan con ustedes, porque lo peor es que no aprovechemos un acercamiento de una víctima para proteger y garantizar su vida de manera adecuada. Muchas gracias, secretaria, por la oportunidad de servir y de colaborar, y estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Muchas gracias. Para cerrar, si hay alguna persona, porque nos dijeron que están teniendo problemas con escribir en el chat, entonces les vamos a dar también un correo electrónico para que ustedes pudieran escribir y poder recibir allí, que pedirnos la presentación del maestro Pablo y también el paquete de oficios. Al correo SMO, que son las siglas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, repito, smo.oficialia2020@gmail.com, que se escribe repito todo, smo.oficialia2020 sin acento @gmail.com. Entonces, si no pueden poner aquí el nombre y su correo, ya sea en el Facebook Live o en el Zoom, mándenos un correo electrónico a esa dirección, solicitándonos todo el paquete informativo de esta primera capacitación para instancias municipales de las mujeres con el maestro Pablo Navarrete. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos más de 100 personas, más de 120 personas conectadas en total entre el Zoom y el Facebook. Vamos avanzando. Es mucho todavía el esfuerzo que hay que hacer, pero sepan que tienen el compromiso de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que impulsemos, avancemos el tema. El compromiso también del gobernador, porque si estamos aquí, si esta secretaría existe, pues al final es porque él lo prometió en su campaña, se hizo realidad y vamos trabajando y tenemos que reforzar la cooperación con los municipios. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a terminar entonces la sesión y estamos a sus órdenes. Hasta luego.